En una casa donde todos salían heridos, el bebé sonrió por primera vez a la única mujer que no intentó imponerle miedo. La mansión Mendoza seguía en pie, impecable por fuera, silenciosa para cualquiera que la mirara desde la calle. Pero dentro, cada pared parecía guardar la tensión de los últimos meses. El mármol brillaba, los ventanales dejaban entrar una luz limpia de media mañana, y aún así la casa tenía algo de enfermo, como si el aire se hubiera quedado atrapado en un lugar donde nunca terminaba de respirar. Desde el piso superior bajaba un llanto agudo desgarrado sin descanso. No era un llanto pasajero ni caprichoso, era un grito constante, áspero, de un niño tan pequeño que apenas sabía andar, pero que ya parecía pelearse con el mundo entero. En el despacho, Diego Mendoza estaba de pie frente a la ventana, inmóvil, con el teléfono todavía apretado en la mano. Abajo, junto a la verja principal, una mujer salía casi corriendo con una maleta pequeña en una mano y el brazo derecho pegado al cuerpo. Se detuvo un segundo para mirar atrás, furiosa y asustada al mismo tiempo, y luego siguió hasta perderse en la calle. Era la niñera número 16. Diego cerró los ojos con una lentitud amarga. No hacía falta que la agencia llamara para explicarle lo evidente. Él ya conocía el discurso, no había más candidatas disponibles, o al menos, no para quedarse más de unas horas en esa casa. El móvil volvió a vibrar sobre el escritorio. Diego ni siquiera se molestó en mirar quién llamaba. Apoyó una mano en el borde de la mesa, como si necesitara sostenerse para no ceder al cansancio. A sus 32 años tenía una empresa enorme, reuniones interminables, una casa que parecía sacada de una revista y la clase de vida que muchos envidiarían sin pensarlo dos veces. Pero allí, en esa habitación silenciosa y fría, todo ese éxito le parecía una burla. No había negociación capaz de arreglar lo que estaba pasando en su propio hogar. La puerta se abrió con suavidad. «Señor Mendoza», dijo la voz cansada de la señora García. Diego no se giró enseguida. La ama de llaves llevaba más de 20 años en la familia. Había visto bodas, nacimientos, cenas formales, discusiones discretas y funerales. Siempre había sido una mujer firme, de esas que mantienen una casa en pie incluso cuando nadie más sabe cómo hacerlo. Pero en los últimos meses tenía el rostro vencido, las ojeras más marcadas y una paciencia que ya no ocultaba el agotamiento. «¿Qué ocurre ahora?», preguntó Diego al fin, sin apartar la vista del jardín. La señora García apretó los labios antes de hablar. «Es el pequeño Mateo. La situación está peor». Diego giró la cabeza despacio. ¿Qué hizo esta vez? A la niñera de la mañana la mordió en el antebrazo, le abrió la piel de verdad. Y al jardinero casi le hace lo mismo cuando intentó saludarlo desde la puerta. No deja que nadie se le acerque. Diego bajó la mirada un momento. Tenía el rostro tenso, la mandíbula apretada, el gesto de un hombre que no había dormido bien en semanas. Cada noche se acostaba con la esperanza de que al día siguiente todo fuera un poco más fácil. Y cada mañana la casa le devolvía el mismo llanto, la misma resistencia, el mismo fracaso. ¿Dónde está ahora?, preguntó, con la voz más baja. «En su habitación. No ha parado de llorar desde que la niñera se fue. Intenté entrar 2 veces, pero...». La señora García levantó ligeramente la muñeca, donde todavía se veía una pequeña marca cubierta por una venda. «También lo intentó conmigo». Diego pasó una mano por su cabello oscuro y exhaló despacio. El gesto era automático, casi mecánico, como si llevara meses haciendo exactamente lo mismo cada vez que sentía que se le desmoronaba algo entre las manos. Mateo tenía apenas 18 meses. Demasiado pequeño para entender lo que le pasaba, demasiado pequeño para decir una sola palabra útil, y sin embargo parecía vivir en una especie de alerta permanente. Desde que Elena murió, el niño había cambiado poco a poco. Primero fueron los sobresaltos, después el rechazo, luego los empujones, los llantos, las mordidas. Elena había muerto cuando Mateo tenía 6 meses. Un accidente absurdo, cruel, que dejó la casa vacía de un día para otro. Desde entonces todo había ido cuesta abajo. Los médicos hablaban de duelo temprano, de apego, de trauma, de miedo a la separación. Palabras correctas, diagnósticos elegantes, pero ninguna de esas explicaciones había conseguido que un niño durmiera tranquilo ni que dejara de atacar a cualquiera que intentara consolarlo. «Los psicólogos siguen diciendo que necesita tiempo», murmuró Diego, «más para sí mismo que para ella». La señora García sintió con delicadeza. «El tiempo no siempre alcanza, señor». Hubo un silencio corto pesado. Entonces, desde arriba, el llanto se intensificó. Un grito agudo que atravesó la escalera de mármol y llegó hasta el despacho como una cuerda tirante. Diego cerró los puños. «¿Ha llegado la nueva empleada de limpieza?». La mujer tardó un segundo en responder, como si necesitara apartar de la mente lo que acababa de decirle sobre el niño. «Sí, se llama Carmen Rodríguez. La recomendaron bien. Está trabajando en el ala este». Diego asintió sin mucho interés. En ese momento,
Cualquier nombre nuevo sonaba igual que los anteriores. En los últimos meses habían pasado tantas personas por la mansión que ya no recordaba ni sus rostros. Casi todas se marchaban pronto, algunas por miedo, otras por cansancio, algunas después de un día, otras después de una semana, pero siempre se iban. Subió las escaleras con pasos rápidos, siguiendo el llanto que parecía salir de las paredes mismas. En el pasillo del segundo piso había juguetes dispersos, una puerta medio cerrada y esa sensación rara de una casa demasiado grande para la tristeza que albergaba. Se detuvo delante de la habitación de Mateo. Durante unos segundos no hizo nada. Solo apoyó la mano en el pomo, respirando hondo como si antes de entrar tuviera que reunir el resto de la fuerza que le quedaba. El sonido del niño del otro lado era desgarrador. No había pausa, no había descanso. Solo rabia, dolor y esa desesperación indefensa que hace más daño cuando viene de alguien tan pequeño. Abrió. La habitación estaba hecha un desastre. Había libros en el suelo, un par de juguetes tirados contra la pared, una manta arrugada en una esquina y una cuna de madera de la que Mateo había intentado trepar con torpeza. El niño estaba de pie dentro, agarrado a los barrotes con los nudillos apretados, el rostro rojo por el llanto, las mejillas húmedas y el pelo oscuro pegado a la frente. Cuando vio a su padre lloró todavía más fuerte. Diego avanzó despacio con los brazos abiertos. «Mateo, ven conmigo, cariño». El bebé estiró las manos hacia él, pero apenas Diego se inclinó para levantarlo, el niño giró la cabeza con violencia y trató de morderle la mano. Fue un movimiento rápido, casi instintivo. Diego se apartó justo a tiempo con una punzada de dolor más emocional que física. No era la primera vez, ni la segunda, ni la décima, siempre era igual. El niño pedía abrazos y al segundo siguiente rechazaba cualquier acercamiento con la misma ferocidad, como si quisiera ser abrazado y castigado al mismo tiempo, como si el amor le diera miedo. «Ya está, Mateo», dijo Diego en voz baja, agachándose frente a la cuna. «Papá está aquí», pero el niño no lo escuchaba. Seguía llorando con esa fuerza absurda que solo tienen los bebés cuando están completamente desbordados. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, estaban llenos de una angustia que parecía demasiado grande para su cuerpo. Diego se incorporó y fue hasta la mecedora junto a la ventana. Era la misma donde Elena había pasado tantas tardes con Mateo en brazos cuando aún era un recién nacido. El recuerdo le golpeó con fuerza. Elena siempre había sido la que sabía calmar la casa. Ella tenía una manera suave de mirar, de hablar, de hacer que todo pareciera menos grave. «Los bebés sienten todo», le había dicho una vez. «No entienden las palabras, pero entienden el miedo, la rabia y la tristeza». Diego apoyó los codos en las rodillas y se frotó el rostro con ambas manos. Tal vez era eso. Tal vez Mateo estaba leyendo su cansancio, su frustración, su culpa. Tal vez el niño no estaba peleando contra el mundo, sino contra el dolor de haberlo perdido todo demasiado pronto. Un ruido suave en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. La puerta no se abrió del todo, solo asomó una figura con un carrito de limpieza, un cubo de agua y varios paños doblados con cuidado. Era Carmen. Tenía el uniforme sencillo de las empleadas de la casa, el cabello recogido con una coleta práctica y una expresión serena que contrastaba con el caos del piso superior. No parecía una mujer hecha para llamar la atención. Más bien lo contrario, de esas presencias que pasan desapercibidas al principio porque no hacen ruido y no buscan espacio. Pero había algo en su mirada, algo atento, algo humano. La señora García, que venía detrás de ella por el pasillo, se quedó en la puerta sin entrar. «Carmen, te dije que esta habitación no empezó», con un tono cansado más que severo. «Lo sé», respondió ella sin discutir. «Solo venía a dejar esto». Diego levantó la vista por un instante. Carmen se quedó quieta al verlo, con una ligera incomodidad respetuosa, como si entendiera de inmediato que no era el momento de preguntar nada. El llanto de Mateo seguía llenándolo todo. Carmen bajó la mirada hacia la habitación. Vio la cuna, los libros tirados, el niño temblando de rabia y de tristeza, y por un segundo no hizo ninguna observación. No dijo que estaba mal educado, ni que era un capricho, ni que necesitaba mano firme. Solo respiró hondo como quien mira una escena conocida. Diego volvió a mirar al suelo, derrotado por ese mismo sonido que ya le taladraba la cabeza desde hacía meses. La señora García se acercó un poco. «Vamos a bajar, Carmen», susurró. Pero Carmen no se movió enseguida. «Está muy cansado», dijo apenas en voz baja. Diego alzó la vista con extrañeza. No era una frase brillante ni un consejo profesional, solo una observación simple, sincera. Y tal vez por eso sonó distinta. Mateo se había sentado dentro de la cuna, agotado después del llanto, pero seguía sollozando entrecortado. Carmen dio un paso mínimo hacia la puerta, sin invadir, sin precipitarse. El niño la vio, no lloró más fuerte. Eso fue lo primero raro. Ni siquiera se escondió.
Solo la observó con los ojos hinchados, respirando con dificultad, como si intentara entender quién era esa mujer que no se acercaba con prisa ni con lástima. Carmen dejó el carrito en el pasillo y entró despacio, sin hacer ruido. Sus manos seguían vacías. No llevaba juguetes ni una voz aguda de falsa ternura, ni ese tono incómodo que muchos adultos usan con los niños como si fueran frágiles y tontos al mismo tiempo. Se agachó a una distancia prudente de la cuna y habló muy bajo. Pequeño. Mateo la miró fijo. Carmen no le sonrió de inmediato, solo inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera esperando permiso. Vaya, qué día más largo llevas, ¿no? El niño parpadeó. El llanto, por primera vez en mucho rato, se quedó suspendido. Diego observó la escena sin moverse. La señora García también había callado. Hasta el pasillo parecía haberse quedado en silencio. Carmen apoyó una mano sobre su propia rodilla, cómoda en el suelo, y siguió hablándole con una voz suave, natural, sin esfuerzo. Tú no quieres que nadie te moleste ahora mismo. Se nota. Mateo dejó de sollozar un instante. Sus dedos seguían apretados sobre la madera de la cuna, pero ya no se revolvía con la misma violencia. Miraba a Carmen con una seriedad extraña en un niño tan pequeño, como si algo en esa mujer le resultara menos amenazante que todo lo que había visto antes. Carmen se quedó quieta respetando ese minuto de quietud, y entonces ocurrió algo tan pequeño que casi parecía imposible. El bebé, todavía con lágrimas en la cara, dejó de llorar del todo. Pero su expresión cambió apenas, como si hubiera aflojado la tensión de los hombros, como si, por un segundo, hubiese decidido no pelear. Carmen sostuvo su mirada con una calma absoluta, y Mateo en silencio la observó como si estuviera viendo algo que nadie más había sabido mostrarle. No fue un tratamiento, ni una terapia, ni una orden de los médicos. Fue un cuento dicho en voz baja lo que lo hizo dejar de temblar. En la habitación de Mateo el aire seguía cargado de llanto reciente, pero ya no era el mismo caos de minutos antes. Había una quietud extraña, frágil, como si la casa entera se hubiera quedado esperando a ver qué hacía aquella mujer que nadie había tomado en serio al entrar. Carmen seguía sentada en el suelo, a una distancia prudente de la cuna. No intentaba tocar al niño, no intentaba levantarlo, no decía frases vacías de consuelo. Solo estaba allí, con las manos relajadas sobre sus rodillas, mirándolo como se mira a alguien que de verdad está sufriendo y no como se mira a un problema. Mateo tenía los ojos rojos, las mejillas húmedas y el cuerpo tenso. Aún se aferraba a los barrotes de la cuna, como si eso fuera lo único que lo mantenía a salvo. Pero ya no estaba gritando. Diego seguía en la mecedora inmóvil, observando la escena con una incredulidad que no sabía esconder. Había visto decenas de intentos fallidos. Había oído voces amables, órdenes suaves, promesas profesionales, técnicas de contención, recomendaciones de expertos. Nada había funcionado. Y sin embargo, aquella chica que había llegado a la mansión para limpiar cristales había conseguido algo que ninguno de los demás había logrado: que Mateo se quedara quieto. Carmen bajó la mirada un momento hacia el pequeño, como si estuviera pensando por dónde empezar. ¿Sabes qué me pasaba a mí cuando era chica?, murmuró con una voz tan baja que casi parecía una confidencia para la habitación. Cuando tenía miedo, mi madre me contaba historias antes de dormir. No arreglaban todo, claro, pero hacían que la noche pareciera menos grande. Mateo la escuchó sin apartar la vista. Eso ya era diferente. La mayoría de los adultos hablaban demasiado alto con él. Le sonreían de más. Intentaban tocarlo antes de que él estuviera listo. Carmen, en cambio, parecía entender que con un niño asustado no servía apresurarse. Había que esperar a que el cuerpo dejara de defenderse. Con cuidado se llevó una mano al pecho, como si quisiera mostrarle que no llevaba nada oculto. Te voy a contar una historia muy cortita, ¿vale? Una de esas historias que no hacen ruido. El niño tardó unos segundos en reaccionar. Luego, muy despacio, aflojó uno de sus puñitos. Carmen empezó a hablarle de un patito amarillo que se había perdido en un estanque. No imitó voces exageradas ni hizo teatro. Solo narró con ternura, dibujando con las palabras un lugar pequeño y seguro, un camino, un miedo, una búsqueda. Hablaba como si el cuento existiera para él y solo para él. Mateo parpadeó. Carmen siguió. El patito estaba enfadado porque no encontraba a su mamá, y cuando estaba enfadado no quería que nadie se le acercara. ¿Sabes por qué? Diego alzó la mirada. Ni siquiera él sabía si Carmen estaba improvisando o si había elegido ese cuento a propósito, pero la forma en que lo hacía sonaba demasiado natural para ser casualidad. Mateo dejó escapar un sollozo suave, mucho más pequeño que los anteriores. Carmen no se asustó, no cambió el tono, no se precipitó. Porque tenía miedo, dijo ella con absoluta sencillez. A veces uno se pone duro por fuera cuando por dentro está triste. Diego sintió un nudo en la garganta. No porque la frase fuera brillante, sino porque era verdad.
Una verdad tan simple que dolía no haberla visto antes. Mateo soltó uno de los barrotes de la cuna, luego apoyó la frente en la madera y la levantó otra vez para mirar a Carmen. Ya no había rabia en sus ojos, solo cansancio, confusión, una especie de pregunta silenciosa que ningún médico había sabido traducir. Carmen sonrió apenas sin enseñar los dientes como quien no quiere invadir. El patito lloró mucho, mucho, continuó, hasta que escuchó una voz que no le pedía nada. Solo le decía, «Estoy aquí». Mateo respiró hondo, temblando todavía, pero menos. Mucho menos. Diego notó que la señora García, parada junto a la puerta, se había llevado una mano al pecho. También ella estaba observando a Carmen como si no acabara de entender lo que estaba pasando. La niña de la limpieza, pensó Diego con una mezcla de desconcierto y respeto, no se comportaba como una empleada cualquiera. No estaba intentando ganar terreno, no buscaba agradar, no quería imponerse. Estaba esperando a que el niño le diera permiso para existir en su espacio, y eso, de alguna manera, lo estaba cambiando todo. Carmen continuó el cuento hasta llegar al final, donde el patito encontraba a su mamá después de buscarla por todo el estanque. Al hablar del abrazo no subió la voz. No hizo ningún gesto grandilocuente, solo juntó un poco las manos como si envolviera algo pequeño y frágil entre ellas. Mateo levantó la cara de golpe. Tenía los ojos brillantes otra vez, pero no eran las lágrimas de antes. Era otra cosa, algo más hondo, más doloroso. Carmen lo entendió enseguida. «La echas de menos», susurró. El bebé no respondió claro, pero su carita cambió, y esa pequeña transformación bastó para que Diego sintiera un golpe seco en el centro del pecho. Durante meses había visto a su hijo reaccionar como si el mundo entero fuera una amenaza. Había escuchado a los especialistas hablar de apego, de desregulación, de resistencia al contacto, pero nadie lo había dicho así. Un niño pequeño que rechaza antes de ser abandonado otra vez. No maldad, no capricho, no un problema de conducta como lo llamaban para hacerlo más fácil de soportar. Era miedo. Miedo puro, primitivo, de ese que no entiende palabras y solo sabe empujar antes de que lo empujen. Mateo no estaba atacando por crueldad. Estaba defendiendo un corazón demasiado pequeño para haber perdido tanto tan pronto. Carmen estiró apenas una mano, sin tocarlo todavía. «¿Quieres venir aquí?», preguntó con suavidad. «Solo si tú quieres». Mateo la miró, dudó, abrió la boca como si fuera a llorar otra vez, pero en lugar de eso bajó una mano de la cuna. Luego la otra. Diego se incorporó apenas en la mecedora. El niño no se lanzó hacia Carmen. No hizo algo repentino ni dramático. Lo que hizo fue más delicado todavía. Empezó a acercarse por su cuenta, apoyando las rodillas en el colchón de la cuna, luego una pierna, luego la otra. Carmen retrocedió un poco para no invadirlo, dejándole el espacio justo para que eligiera. Cuando Mateo terminó de bajar, no se fue corriendo. Se quedó ahí, de pie, muy cerca de ella, mirando sus manos. Carmen no lo tocó todavía. «Así está mejor», dijo en voz baja. «Tú mandas». Diego notó que Mateo parpadeaba más despacio. Sus hombros seguían tensos pero menos, como si su cuerpo no supiera bien qué hacer con tanta calma. Carmen abrió el cajón bajo de una repisa y sacó un libro de tapas blandas, uno de esos que parecen hechos para manos pequeñas. Lo dejó en el suelo entre ambos. «Mira, este lo conocía mi hermano cuando era chiquito. Le gustaba pasar las páginas solo». Mateo se agachó con cautela. Tocó el libro con un dedo. Luego volvió a mirar a Carmen como si le preguntara si podía. «Claro», respondió ella. El niño lo tomó con ambas manos. Ese gesto tan normal, tan pequeño, hizo que el ambiente entero cambiara. No de golpe, sino poco a poco, como cambia una habitación cuando entra el sol por una ventana que estaba cerrada. La tensión seguía allí, sí, pero ya no ocupaba todo. Carmen pasó de hablarle en voz baja a simplemente acompañarlo. Cada vez que Mateo enseñaba una imagen del libro, ella reaccionaba como si de verdad estuviera interesada. Si señalaba un árbol, ella decía que sí, que era un árbol grande. Si tocaba un perro dibujado en la página, Carmen sonreía y le decía que parecía travieso. Nada de enseñanzas forzadas, nada de correcciones, solo una presencia amable. Diego se sorprendió al notar que estaba dejando de mirar a su hijo como un caso imposible y empezaba a verlo como un niño otra vez. Mateo se sentó en la alfombra. Lo hizo despacio, sin aquella rigidez de minutos atrás. Abrió el libro sobre sus piernas y comenzó a pasar las páginas con torpeza. Carmen se colocó a su lado, a una distancia todavía respetuosa pero ya más cercana. «Ese tiene cara de que se ha comido todo el desayuno», comentó, señalando un dibujo. Mateo levantó la cabeza. Y entonces ocurrió algo casi invisible. Una curva mínima apareció en la boca del niño. Apenas un gesto. Un temblor de sonrisa que no duró más de un segundo. Pero Diego lo vio. La señora García también. Y Carmen, al darse cuenta, no exclamó nada. No se emocionó de forma exagerada. Solo bajó un poco la mirada, como si comprendiera que ese pequeño avance era un regalo.
Ahí está, susurró. Mateo volvió a mirar el libro, pero ahora ya no parecía tan tenso. Su respiración era más pareja. Incluso dejó que Carmen acercara una mano para señalarle un pato dibujado en una página. Diego sintió una mezcla extraña de alivio y desconcierto. No era solo que el niño se hubiera calmado. Era la forma en que lo había hecho, sin lucha, sin medicación, sin imposiciones, con paciencia, con calor humano, con una historia sencilla contada al nivel de un niño que todavía no podía explicar lo que sentía, pero sí reconocer cuando alguien no venía a hacerle daño. La señora García se atrevió a hablar apenas en un murmullo. No lo había visto así desde hace mucho. Diego no respondió. Tenía la vista clavada en Carmen, que ahora ayudaba a Mateo a girar una página del libro como si lo hiciera todos los días de su vida. Había algo casi doméstico en la escena, casi normal, y sin embargo para Diego era como mirar una casa distinta dentro de la misma casa. Un rato después, Carmen le preguntó al niño si quería enseñarles el libro al perrito de la casa, un pequeño animal viejo que solía dormir cerca de la cocina. Mateo la observó y luego asintió con una seriedad adorable. Carmen se puso de pie primero, esperándolo. «Ven, campeón, vamos despacito». Él la siguió, no corriendo, no pegándose a su espalda, solo siguiéndola. Ese detalle tan mínimo hizo que Diego apretara la mandíbula con fuerza para no dejar escapar la emoción demasiado pronto. Bajaron juntos al pasillo. La casa seguía enorme, silenciosa, pero ya no parecía una prisión. Mateo caminaba con una prudencia nueva, sosteniendo su libro contra el pecho. Carmen iba a su lado sin tocarlo, dejándole decidir la distancia. Se detuvieron cerca de la cocina, donde el perro medio dormido levantó la cabeza al oír pasos. Mateo se quedó quieto. Carmen se agachó a su altura. «Mira, no muerde», dijo con una media sonrisa. «Solo ronca un poco». El niño la miró, luego miró al perro, luego soltó ese mismo gesto leve que antes había parecido imposible. Diego, que lo seguía desde unos pasos atrás, sintió que algo dentro de él cedía. Carmen no estaba curando a Mateo con trucos ni con disciplina. Le estaba devolviendo una cosa mucho más básica, la seguridad de no tener que defenderse todo el tiempo. Más tarde, en la cocina, Esperanza les preparó una merienda simple. Un poco de fruta cortada, galletas suaves, leche tibia. Mateo se sentó en su silla con una docilidad que nadie habría imaginado esa mañana. Estaba eufórico. No estaba acelerado, solo tranquilo. Y esa tranquilidad ya era una victoria enorme. Carmen le ofreció una pieza de fruta. Mateo la cogió sin dudar. Diego vio ese gesto y tardó un instante en entender por qué le afectaba tanto. No era solo la comida, era la confianza, el permiso, la forma en que el niño aceptaba algo de alguien sin preparar los dientes, sin ponerse a la defensiva. La señora García entró a la cocina con una bandeja y se quedó observando la escena. «Parece otro niño», murmuró. «No es otro», respondió Carmen con suavidad. «Es el mismo, solo necesitaba que lo dejaran respirar». Diego levantó la vista hacia ella. La frase se quedó suspendida en el aire. Él la miró de verdad por primera vez, no como a una trabajadora nueva, no como a una ayuda temporal. La miró como a alguien que había entrado en su casa sin hacer ruido y estaba moviendo, con una delicadeza desconcertante, piezas que él ya daba por rotas. Carmen se dio cuenta de su mirada y apartó los ojos enseguida, con una modestia casi instintiva. «No he hecho nada especial, señor Mendoza». Diego negó despacio. «No», dijo en voz baja, «eso no es verdad». Ella no insistió. Bajó la cabeza para ayudar a Mateo con la cuchara, guiándolo apenas para que no derramara todo sobre la mesa. El niño soltó una pequeña risa cuando una gota de leche cayó sobre la bandeja, y Carmen le limpió la mejilla con una servilleta sin prisa, con una ternura que parecía venirle natural. Diego sintió una punzada desconocida. No supo ponerle nombre todavía. Solo supo que no le gustaba la idea de apartar los ojos de ella. Durante la tarde, Carmen volvió a la habitación de Mateo para recoger algunos juguetes y ordenar el desastre que había dejado la crisis de la mañana. Diego, desde el marco de la puerta, vio cómo el niño la seguía por el cuarto arrastrando un oso de peluche, sin apartarse de su lado. En un momento ella se agachó para guardar un libro y Mateo se apoyó contra su pierna, como si ya supiera que podía hacerlo. Carmen lo miró con sorpresa y ternura. «¿Te gusta estar cerca, eh?». Mateo respondió con un balbuceo alegre que sonó casi como un acuerdo, y luego de pronto hizo algo todavía más raro. Levantó los brazos hacia ella. Carmen se quedó inmóvil por un segundo como si no quisiera equivocarse. «¿Quieres que te cargue?». Mateo asintió. Ella lo tomó con cuidado, sujetándolo bien, y el niño apoyó la cabeza en sus hombros sin resistencia, sin morder, sin apartarse, sin llorar. Diego se quedó sin aire. La escena era tan íntima, tan simple, que casi dolía verla. Carmen caminó con él hasta la ventana y lo meció un poco mientras le señalaba las nubes del exterior. Mateo seguía tranquilo, con una mano agarrada al cuello de su uniforme.
Mira, le decía ella, esas parecen algodones. El niño emitió un sonido suave, casi feliz. Diego apoyó una mano en la pared del pasillo. No sabía qué le inquietaba más, que su hijo estuviera por fin en paz o que esa paz dependiera de una mujer a la que no esperaba necesitar tanto. Cuando llegó la hora de la siesta, Mateo no montó un escándalo como otras veces. Carmen lo acompañó hasta la cuna, le cantó bajito una melodía que Diego no reconoció y se quedó a su lado hasta que el pequeño cerró los ojos. No lloró, no se agitó, no intentó morder a nadie, solo se quedó dormido con una expresión tranquila, una de esas expresiones que casi parecen imposibles cuando han pasado tantos meses de tensión. Carmen salió de la habitación en silencio. Diego estaba allí, esperándola. No sé cómo lo hizo, dijo él, y por primera vez en mucho tiempo su voz no sonó dura ni cansada, sino casi vulnerable. Carmen se encogió de hombros, aunque se notaba que le había emocionado más de lo que quería mostrar. No hice magia, solo me senté a su lado. Eso no es poco. Ella lo miró con calma. Tenía los ojos verdes, limpios, atentos, y algo en esa mirada hizo que Diego se sintiera extrañamente expuesto. Los niños sienten cuando uno viene con miedo, dijo Carmen, y Mateo llevaba mucho tiempo protegiéndose de todos. No creo que fuera rabia lo que tenía. Creo que era miedo a encariñarse con alguien y volver a perderlo. Diego bajó la vista, tocado por la precisión de esa frase. No necesitaba más explicación. Lo había entendido sin querer. Un niño así no ataca porque sí. Ataca antes de confiar, antes de volver a sufrir, antes de que el mundo le confirme que ya no puede aferrarse a nadie. Carmen apretó los labios como si dudara si decir algo más. A veces, cuando los adultos sufren, creen que los pequeños no se enteran. Pero se enteran de todo, del tono de voz, de los silencios, de las ausencias, y después reaccionan como pueden. Diego la escuchó en silencio. Por dentro algo empezaba a ordenarse de una forma nueva y dolorosa. Su hijo no estaba roto. Estaba herido, y ella había visto eso en unas pocas horas. Esa tarde, antes de irse a terminar su trabajo en el ala este, Carmen pasó otra vez por la cocina. Mateo, ya despierto, estaba sentado en su silla con un pedazo de pan blandito en la mano. Al verla entrar, levantó la cabeza de inmediato. No lloró, no se tensó, se quedó quieto un segundo, y luego sonrió otra vez. Esta vez de verdad, con esa alegría breve y luminosa que solo aparece cuando un niño se siente seguro. Carmen se llevó una mano al pecho sin darse cuenta. «Hola, mi cielo». Mateo soltó una pequeña risa y alzó los brazos hacia ella como si ya la estuviera esperando desde hacía mucho. Diego, que observaba desde la puerta, sintió que algo dentro de él cambiaba por completo. Porque no era solo Mateo quien había reaccionado de otra manera. También él había empezado a mirar a Carmen como alguien imposible de ignorar, como una presencia que no se explicaba solo por su trabajo. Como una mujer capaz de traer calma a un lugar que llevaba meses respirando dolor. Y mientras Mateo seguía sonriendo en la silla alta, con la manita extendida hacia ella, Diego entendió que ya no estaba viendo a una empleada más. Estaba viendo a la única persona que, sin proponérselo, acababa de empezar a salvar la casa entera. La casa ya no sonaba a llanto. Sonaba a pasos pequeños, risas suaves y una vida que por fin volvía a empezar. A aquella hora de la mañana, el sol entraba por los ventanales del salón principal y se deslizaba sobre el suelo de mármol como si también él quisiera caminar más despacio. Ya no había ese silencio tenso que antes parecía pegarse a las paredes. Ahora se oían juguetes cayendo, una cuchara golpeando contra un plato de plástico, el murmullo de la señora García regañando con cariño y de vez en cuando la risa breve de Mateo, esa risa todavía tímida, como si él mismo se sorprendiera de poder hacerla. Carmen estaba sentada en la alfombra, con las piernas cruzadas, construyendo una torre de bloques de colores, con la concentración de quien entiende que, para un niño pequeño, cada gesto es importante. Mateo la observaba con los ojos muy abiertos, sosteniendo un bloque azul entre sus manitas mientras pensaba con seriedad dónde ponerlo. «Ahí no, campeón», dijo Carmen sonriendo. «Si lo pones encima de ese, se nos cae todo el castillo». Mateo frunció el ceño, como si aquella advertencia fuera una cuestión de estado. Luego cambió el bloque de sitio con una precisión sorprendente para su edad. Carmen aplaudió despacio. «Eso es, mucho mejor». Diego, que acababa de entrar al salón con una carpeta bajo el brazo, se quedó unos segundos en la puerta sin interrumpirlos. Desde que Carmen había llegado a la casa, había perdido la costumbre de entrar a una habitación esperando encontrar crisis. Ya no revisaba cada rincón como si fuera a estallar algo en cualquier momento. A veces se descubría bajando las escaleras sin ese nudo habitual en el estómago. Y eso, para él, era casi extraño. Mateo levantó la vista y vio a su padre. En otro tiempo, ese simple encuentro habría bastado para desencadenar un llanto o un gesto de defensa,
Pero ahora el niño solo abrió mucho los ojos, sonrió de lado y alzó la mano en un saludo torpe. Diego se quedó quieto un instante, como si ese gesto fuera todavía un regalo frágil. «Buenos días», dijo al fin, en un tono más suave de lo que él mismo acostumbraba. «Buenos días, señor Mendoza», respondió Carmen sin dejar de sujetar un bloque con 2 dedos para que la torre no se viniera abajo. Mateo señaló a su padre y soltó un balbuceo que sonó casi como una invitación. Diego dejó la carpeta sobre una mesa cercana y se arrodilló junto a ellos. «¿Puedo ayudar?». Carmen le pasó un bloque rojo sin mirarlo demasiado, como si la escena fuera lo más normal del mundo. «Si lo pone ahí, quizá todavía se mantenga». Diego obedeció. Mateo observó la maniobra con atención solemne y luego dejó escapar una pequeña risa cuando el bloque quedó perfectamente encajado. «Muy bien», murmuró Diego. Y no supo por qué, pero se le aflojó el pecho al decirlo. Carmen levantó la vista hacia él por un segundo. No hubo nada evidente en esa mirada. Ninguna declaración, ni siquiera una sonrisa larga. Solo algo tranquilo, una cercanía nacida de los días compartidos, de los cuidados repetidos, de las mañanas sin sobresaltos. Y aún así, Diego sintió que esa simple mirada tenía más peso del que debería. Había empezado a fijarse en ella sin proponérselo. En la forma en que recogía el pelo cuando iba a trabajar con Mateo, en cómo se agachaba a la altura del niño para hablarle sin hacerlo sentirse pequeño, en esa manera suya de escuchar sin prisa, como si nadie tuviera que ganarse su paciencia con ruido o insistencia. Carmen no había llegado a la mansión con la intención de cambiarla, pero lo estaba haciendo de una forma que resultaba imposible de ignorar. La señora García apareció en la puerta con una bandeja de fruta cortada y al ver la torre de bloques, sonrió con una satisfacción casi maternal. «Mire nada más», dijo. Antes no se quedaba ni un minuto quieto. Mateo se giró hacia ella y, para sorpresa de todos, extendió la mano. La ama de llaves tardó un segundo en reaccionar. Luego se agachó con cuidado, como si no quisiera asustarlo. «¿Para mí?». Mateo soltó un sonido breve y le ofreció uno de los trozos de manzana que tenía en la mano. La mujer se quedó inmóvil, conmovida. Diego lo vio y pensó que aquel gesto tan simple valía más que todos los informes médicos que había pagado durante meses. «Gracias, mi niño», murmuró la señora García y por un instante se le quebró la voz. Carmen apartó la mirada con discreción, como si no quisiera hacer espectáculo de una emoción que era demasiado íntima para ponerse en palabras. Desde el primer día, la casa había empezado a cambiar por capas. Primero fueron los silencios, luego llegaron los sonidos nuevos, canciones infantiles, cuentos antes de dormir, alguna carcajada inesperada en el comedor. Después cambiaron las rutinas. Mateo empezó a comer mejor, a dormirse sin aquella batalla agotadora de llanto y tensión, a explorar cada rincón con la curiosidad de un niño que ya no esperaba el golpe siguiente. Y con él cambió Diego. Ya no vivía en guardia permanente. Seguía siendo un hombre absorbido por la empresa, por las reuniones, por las llamadas que nunca terminaban, pero había dejado de mirar el móvil cada 10 minutos como si su hijo fuera a romperse en su ausencia. Empezó a cenar en casa, a quedarse más rato en el salón, a preguntar por los avances de Mateo no con ansiedad, sino con una atención auténtica. Una tarde, cuando regresó de una junta particularmente pesada, encontró a su hijo sentado en el suelo del jardín trasero, con las piernas abiertas y un cubo de plástico entre los brazos. Carmen estaba a su lado, inclinada sobre una pequeña mesa baja donde había colocado agua, palas y un montón de moldes de arena. Diego se detuvo en la puerta de cristal. El jardín tenía otra vida ahora. Antes era un espacio bonito, mantenido con precisión y casi siempre vacío. Ahora había pelotas, burbujas de jabón, mantitas extendidas sobre el césped y pequeños juguetes olvidados bajo una silla. Había huellas de infancia, huellas reales. Mateo aplaudió cuando una burbuja explotó frente a él. «Muy bien, campeón», dijo Carmen riendo. «Esa la cazaste tú solito». El niño lanzó un chillido de triunfo y volvió a esperar otra. Diego no recordaba la última vez que lo había visto tan libre. La última vez que su hijo había estado así, sin tensión en los hombros, sin esa rigidez casi defensiva, ni siquiera parecía el mismo. Carmen levantó la vista y lo vio en la puerta. «Llegó antes hoy», comentó. «La reunión terminó antes de lo previsto», respondió él, avanzando despacio por el jardín. «¿Interrumpo?». «Para nada». Mateo, al verlo acercarse, extendió ambas manos. Diego dejó la chaqueta en una silla y se agachó junto a él. «¿Qué estás haciendo, pequeño?». Mateo golpeó el cubo con la palma y luego señaló la torre de arena que Carmen había empezado a construir con él. Diego sonrió, divertido, y apoyó una mano en la espalda de su hijo. «Veo que tienes un arquitecto en casa». Carmen soltó una risa baja. «No sé si arquitecto, pero terco sí». Diego alzó la vista hacia ella. El sol de la tarde le daba a su cara una suavidad distinta.
No había maquillaje, no había esfuerzo por verse de una manera que no era, solo una mujer cansada a veces, firme y extrañamente luminosa cuando me reía. ¿Cómo ha pasado el día?, preguntó él. Bien, muy bien, respondió Carmen. Hizo una siesta larga, comió sin protestar y hace un rato trató de meter él solo las piezas del rompecabezas. Le costó, pero no se enfadó. Eso ya es nuevo. Diego observó a su hijo que seguía concentrado en la arena. Antes parecía vivir peleándose con todo, porque todo le parecía una amenaza, dijo Carmen con naturalidad. Ahora ya no tanto. Él asintió, sin apartar la vista de Mateo. Había aprendido a escucharla, no solo porque sabía de niños, sino porque tenía una forma de decir las cosas que no sonaba a teoría, ni a frase bonita ni a consejo de manual. Carmen hablaba desde la experiencia, desde la vida real, desde casas pequeñas, hermanos que cuidar, horarios imposibles, silencios que no podían permitirse. Y Diego, que venía de un mundo donde casi todo se resolvía con dinero, estaba empezando a comprender que había cosas que solo se arreglaban con presencia. ¿Le molesta si me quedo un rato?, preguntó. No, claro que no. Mateo alzó un puñado de arena hacia él como si le ofreciera participar en el juego. Diego lo aceptó sin dudar y el niño soltó una risa corta, satisfecha. Carmen los observó un momento y después bajó la mirada al cubo de agua, como si de pronto la escena se hubiera vuelto demasiado hermosa para mirarla de frente. Aquel tipo de tardes se repitieron varias veces durante la semana. Mateo empezó a pasear por el jardín con más confianza. Ya no necesitaba permanecer siempre pegado a la pierna de Carmen, aunque seguía buscándola con la mirada cuando algo le llamaba la atención. Diego notó que poco a poco su hijo había empezado a usar a su manera el cuerpo, el espacio, la voz. Señalaba cosas, reía más alto, se enfadaba menos tiempo, y un martes cualquiera, Carmen propuso algo que cambió de verdad el ritmo de la casa. Creo que debería salir un poco más, le dijo a Diego mientras recogían los juguetes después del almuerzo. Mateo dormía en la habitación de arriba. La casa estaba en un silencio amable. ¿Salir?, repitió él. ¿Al parque? O al menos al jardín de otro lugar. Necesita ver niños de su edad. Diego dejó el vaso sobre la mesa. No sé si es buena idea. Todavía es muy pronto. Lleva semanas mejorando. Ya no reacciona igual cuando hay otras personas cerca. No digo llevarlo solo y soltarlo en medio de todo. Digo hacerlo poco a poco. Diego pasó una mano por su cabello, un gesto que Carmen ya había aprendido a reconocer cuando algo le preocupaba de verdad. Si alguien lo mira mal o intenta acercarse demasiado, puede asustarse. Claro que puede, respondió ella, pero también puede sorprenderse, y eso es bueno. Él la miró unos segundos antes de ceder. No le gustaba admitirlo, pero confiaba en Carmen de un modo que no había imaginado. No era solo que ella supiera manejar a Mateo, era que, cuando ella estaba cerca, Diego sentía que por fin alguien veía a su hijo de una forma completa. De acuerdo, dijo al fin, pero iré con ustedes. Carmen sonrió apenas, como si ya se hubiera imaginado esa respuesta. Eso estaba claro. Salieron 2 días después a un parque pequeño de barrio, lejos de las rutas habituales de Diego y sin el coche oficial. Carmen llevó a Mateo de la mano hasta la zona de juegos y Diego caminó unos pasos detrás, con una chaqueta sencilla y las gafas oscuras puestas, más por prudencia que por vanidad. Le resultaba extraño mezclarse con otras familias de esa forma tan normal, casi doméstica. Había algo en ello que lo desarmaba. Mateo miraba todo con una mezcla de curiosidad y cautela. El columpio, los toboganes, la arena, los niños corriendo de un lado a otro. No parecía asustado, pero sí atento, como si estuviera estudiando el terreno. Carmen se agachó a su lado. Mira, esos niños están jugando a pasar la pelota. Podemos quedarnos un poco y ver qué pasa. No hace falta que hagas nada. Mateo la observó y luego apretó su mano. Fue solo un gesto, pero Diego lo vio con una claridad que le hizo detenerse. Su hijo confiaba en ella. Confiaba de verdad. Un rato después, una niña de unos 3 años se acercó con un cubo rojo y se lo dejó delante. Mateo se quedó quieto. Diego sintió la vieja tensión subirle por el cuello, preparado para intervenir si hacía falta. Carmen, en cambio, no se movió. Solo se quedó cerca sin invadir. Mateo tomó el cubo con una delicadeza inesperada. Lo giró, miró a la niña y luego se lo devolvió. La pequeña sonrió y le ofreció una pala. Mateo la aceptó. Diego se quedó mirando la escena con una sensación extraña. Casi incree su hijo, que antes mordía a cualquiera que intentara acercarse, ahora compartía juguetes. No había milagro más grande que ese y aún así, ocurría de la forma más sencilla del mundo. Está jugando, murmuró Diego. Más para sí que para Carmen. Sí, dijo ella, porque ahora no siente que todo lo que se le acerca va a desaparecer. El tono en que lo dijo no tenía intención de enseñar nada. Solo era una observación honesta, y aún así le llegó hondo.
Otra familia se acercó un poco más. Un niño de su misma edad se sentó en la arena y comenzó a llenar un molde con ayuda de su madre. Mateo los observó con gran concentración. Luego se volvió hacia Carmen y le dijo algo en su idioma aún desordenado de balbuceos y sílabas incompletas. Carmen se echó a reír. ¿Quieres hacer uno igual? Mateo asintió con una solemnidad que arrancó una sonrisa a Diego. Y entonces, por primera vez desde la muerte de Elena, Diego se permitió mirar a su hijo no como un paciente, ni como una preocupación, ni como un problema a resolver. Lo miró como un niño entre otros niños en un parque cualquiera, haciendo exactamente lo que debía estar haciendo. Eso lo emocionó más de lo que habría querido admitir. Carmen se acercó a él mientras Mateo llenaba un molde con arena. Se lo está pasando bien. Sí, usted también. Diego soltó una breve exhalación que casi parecía una risa. No esperaba verme en un parque un martes por la tarde. La vida cambia. Él la miró de reojo. Últimamente, más de lo que esperaba. Carmen sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. No fue una mirada larga ni provocadora. Justamente por eso resultó más peligrosa. Había algo ahí, un pulso leve, una cercanía que no sabía si venía de la gratitud, de la confianza o de otra cosa que aún no se atrevían a nombrar. Diego apartó la vista primero. Aquel gesto mínimo no pasó desapercibido para ella. Durante el camino de regreso, Mateo se durmió en el coche con la mano apoyada sobre una de las muñecas de Carmen, como si hubiera buscado ese contacto sin pensarlo. Diego lo vio por el retrovisor y sintió una ternura tan fuerte que tuvo que apretar la mandíbula. Esa noche, mientras el niño seguía dormido, la casa estuvo más tranquila que nunca. La señora García dejó la cena lista y se retiró antes de tiempo, con una sonrisa cansada pero feliz. En el comedor solo quedaron Diego recogiendo los últimos platos. «Hoy lo vi distinto», dijo él finalmente. Carmen dejó un vaso sobre la bandeja. «¿A Mateo? ¿A usted también?» Ella bajó la mirada, ocupándose en doblar una servilleta que ya estaba doblada. «No haga eso». «¿Qué cosa?» «Mirarme como si yo hubiera hecho algo extraordinario». Diego sonrió apenas, pero no desvió la vista. «Ha hecho mucho más que eso». Carmen negó despacio, aunque la frase la había tocado más de lo que quería mostrar. «Solo me he quedado». «Eso no lo hace cualquiera». Ella se quedó quieta un momento. Luego soltó el aire con suavidad y apoyó las manos en el borde de la mesa. «Mire, señor Mendoza, Mateo es un niño bueno. Solo necesitaba sentir que no iba a quedarse solo otra vez». Diego asintió. «Y yo necesitaba aprender a verlo como usted lo ve». Carmen levantó los ojos hacia él. «¿Y cómo lo veo?» Diego no respondió enseguida. La verdad le vino demasiado fácil, y por eso mismo lo descolocó. Como alguien que merece paciencia y tiempo, y cariño sin condiciones. Carmen sostuvo su mirada con una seriedad que no era fría pero sí prudente. Había entre ellos una tensión difícil de nombrar, una especie de cercanía que nacía sin ruido y que ninguna de las dos partes parecía querer empujar demasiado deprisa. En el fondo de la casa se oyó un pequeño llanto breve. Ambos se giraron de inmediato, pero la señora García apareció enseguida desde el pasillo. «Ya está», dijo. Solo se movió en la cuna. Diego y Carmen intercambiaron una mirada rápida y casi cómplice. Antes, ese sonido lo habría puesto en alerta. Ahora, solo le confirmó que su vida empezaba a parecerse otra vez a algo habitable. Los días siguientes trajeron más cambios. Mateo comenzó a relacionarse con los niños del parque con una naturalidad cada vez mayor. No siempre quería jugar, pero ya no huía. A veces observaba desde la arena. Otras veces se acercaba solo para tocar una pala, una pelota, un cubo. Incluso aceptó que otro niño le empujara el columpio. Diego estuvo allí para verlo, y cuando Mateo soltó una carcajada completa limpia, sin ese filo de nervios que la acompañaba antes, Diego sintió algo tan intenso que durante unos segundos tuvo que apartarse. Carmen lo vio desde donde estaba y no dijo nada. Solo sonrió un poco, como si entendiera que él también estaba aprendiendo a recuperar algo que había perdido sin darse cuenta. Pero no todo era fácil. La transformación de la casa empezó a llamar la atención de quienes conocían a la familia de siempre. Una tarde, mientras Diego atendía una llamada en el despacho, la señora García recibió la visita inesperada de una prima lejana que no veía al servicio desde hacía años. La mujer apenas cruzó el umbral y empezó a hacer preguntas sobre Mateo, sobre las salidas al parque, sobre esa muchacha nueva que ahora se ocupaba del niño. La ama de llaves contestó con prudencia, pero Diego alcanzó a escuchar parte de la conversación desde el pasillo. «Se nota que ya no es lo mismo de antes», dijo la visitante con voz demasiado curiosa. «Con una empleada así, uno hasta se olvida de quién manda en la casa». La frase cayó mal, aunque nadie la dijera con intención abierta de herir. Diego apareció en la puerta del salón con el rostro sereno, pero los ojos fríos. «Aquí nadie necesita recordar quién manda», respondió con educación firme.
Lo importante es que Mateo está bien. La mujer balbuceó una excusa y cambió de tema de inmediato. Se fue poco después, dejando en el aire un comentario incómodo que nadie quiso repetir. Carmen, que había oído solo el final, bajó la vista al suelo. No hace falta que se preocupe por cosas como esa. Sí hace falta, dijo Diego sin pensarlo demasiado. Ella alzó la cara hacia él, sorprendida. No debería molestarse por lo que diga gente que apenas conoce la casa. Me molesta porque hablan como si usted estuviera de paso. Y no lo está. La frase quedó suspendida entre los dos. Carmen no respondió enseguida. Acarició con el pulgar el borde de un paño que tenía en la mano, un gesto pequeño para ocultar el hecho de que aquella respuesta le había llegado más de lo que esperaba. A veces la gente ve solo el uniforme, murmuró. Yo ya no. Él lo dijo en voz baja, casi sin darse cuenta. Carmen lo miró entonces con una mezcla de sorpresa y cautela. En aquella mirada había algo nuevo, algo que ambos empezaban a sentir pero todavía no querían nombrar. No era amor todavía, o al menos no uno dicho en voz alta. Era una cercanía más peligrosa, la de dos personas que ya se reconocían demasiado bien. Desde ese día, Diego empezó a buscar más momentos en los que coincidir con ella. Le preguntaba por Mateo, por su familia, por el barrio donde había crecido. Carmen respondía con naturalidad, pero nunca dejaba de mantener una cierta distancia cuidadosa, como si supiera exactamente dónde estaba la línea y no quisiera cruzarla sin pensarlo. Y sin embargo, la línea ya existía. Se notaba en los silencios, en la forma en que Diego se quedaba mirándola cuando ella reía con Mateo, en cómo Carmen bajaba la mirada cuando él le agradecía algo con demasiada intensidad, en ese momento extrañamente íntimo en que ella le corrigió el cuello de la camisa antes de una reunión, y ambos se quedaron quietos apenas un segundo de más. No pasó nada, y precisamente por eso pasó demasiado. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el suelo del salón con unos bloques, Diego se quedó de pie junto a la ventana observando la escena. Carmen estaba sentada cerca del niño, ayudándolo a encajar una pieza difícil. El sol de la tarde entraba de lado, dorando la silueta de ambos con una calidez que le resultó difícil de apartar de la mente. Mateo levantó la vista hacia su padre y luego hacia Carmen, como si tratara de incluirlos a los dos en una misma imagen. Y Diego comprendió, con una claridad extraña, que su hijo ya los estaba viendo así, no solo como adulto y cuidadora, sino como algo unido por una calma que nadie había planeado. Por primera vez, esa idea no le pareció absurda. Le dio miedo, sí, pero también le dio una paz inesperada, porque la casa había dejado de sonar a dolor, había comenzado a sonar a familia, y eso, para cualquiera, era una noticia hermosa, aunque aún faltaba demasiado para que pudiera sentirse segura. Porque hay momentos en los que una casa cambia sin avisar, y todos creen que por fin está en paz. Pero justo entonces basta una palabra, una visita o una verdad mal guardada para moverlo todo de sitio otra vez. Cuando por fin se dijeron la verdad, el problema no fue lo que sentían, sino todo lo que el mundo estaba dispuesto a destruir por ello. Durante unos segundos, nadie en el salón supo qué hacer con ese silencio. Mateo seguía en brazos de Carmen, tranquilo, con la mejilla apoyada contra su hombro. Diego estaba de pie frente a ellos, inmóvil como si acabara de escuchar algo que llevaba tiempo esperando y al mismo tiempo temiendo. Javier había sido el primero en romper la calma con una frase demasiado directa, de esas que no dejan espacio para fingir que no has entendido, y ahora estaba ahí, mirando a su hermana con una mezcla de firmeza y cansancio, como si llevara días sosteniendo esa conversación por dentro. Carmen fue la primera en apartar la vista. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía demasiado bien lo que iba a doler decirlo en voz alta. Javier, no hacía falta venir así, murmuró. Sí hacía falta, respondió él sin suavizar el tono. Alguien tenía que hacerlo. Diego apretó la mandíbula. Había algo injusto en cómo sonaba todo. No por las palabras de Javier, sino porque, de alguna manera, todo lo que estaba pasando se parecía demasiado a una sentencia. No una de las grandes, no una que se firmara delante de un juez, pero sí una de esas que te obligan a mirar tu vida desde fuera y preguntarte si de verdad tienes derecho a querer lo que quieres. Mateo se movió un poco en los brazos de Carmen y ella le acomodó la espalda con un gesto instintivo, casi protector. Ese detalle no pasó desapercibido para Javier. Tampoco para Diego. Yo no he querido meterme donde no me llaman, dijo el chico, ahora más bajo. Pero si no lo digo yo, nadie va a decir nada hasta que sea tarde. Carmen bajó la cabeza. Tenía la cara serena, pero por dentro se le notaba el temblor. Había llegado a aquella casa con la idea de trabajar unas horas, limpiar, cuidar, pasar desapercibida. Y sin darse cuenta había terminado formando parte de una rutina que ya no era solo laboral. Mateo la buscaba. La señora García le sonreía de otra manera. Y Diego
Diego la miraba a veces como si se le hubiera olvidado por completo que ella era una empleada más. Eso era justo lo que la asustaba. Porque, si él empezaba a verla como algo distinto, entonces ya no habría forma de deshacer lo que estaban haciendo. No es tan simple, dijo Diego al fin. Javier soltó una risa breve, seca. Claro que no lo es. Nunca lo es cuando uno de ustedes puede perder poco y el otro puede perderlo todo. Diego alzó la mirada. No hables por ella. Estoy hablando por mi hermana. La frase quedó flotando entre los tres como una advertencia. Carmen se apartó un poco el cabello de la cara y respiró hondo antes de hablar. Javier no está diciendo ninguna mentira. Diego la miró con sorpresa. Ella continuó, sin levantar demasiado la voz. Sé perfectamente lo que se vería desde fuera. Sé cómo funciona esto. Sé cómo lo miraría la gente. Tú eres el dueño de esta casa, de una empresa, de una vida que todo el mundo observa. Yo soy la mujer que limpia, la que cuida a tu hijo, la que viene de otro sitio. La historia está escrita antes de empezar. Diego dio un paso hacia ella. No me importa la historia que escriban otros. A ti no, respondió Carmen, y ahí estaba el golpe de verdad. Pero a Mateo sí le puede importar. Mateo alzó la cabeza al oír su nombre, como si hubiera sentido el cambio de tono aunque no entendiera las palabras. Carmen le acarició la nuca con suavidad. Él ya ha pasado demasiado. No quiero que crezca escuchando comentarios ni en el colegio, ni en la calle, ni en internet. No quiero que un día alguien le diga que su familia es un escándalo. Diego se quedó callado. Eso sí le dolía, más de lo que quería admitir. Porque Mateo ya había tenido suficiente dolor para una infancia entera. Y si algo había aprendido en los últimos meses era que proteger a su hijo no siempre significaba elegir lo que él deseaba. A veces significaba renunciar a lo que parecía más real para no romper lo que apenas empezaba a reconstruirse. Javier miró a su hermana con una ternura cansada. Tú siempre acabas cargando con todo, y esta vez no te lo voy a permitir. No estoy cargando con nada, replicó Carmen, aunque su voz ya no sonaba firme. Solo estoy intentando ser sensata. No, dijo Javier. Estás intentando sacrificarte antes de que alguien más tenga la oportunidad de herirte. Hubo un silencio breve pero muy pesado. Carmen cerró los ojos un instante. Y cuando los abrió, sus labios se apretaron con una determinación triste. Puede ser. Diego la observó. En otra circunstancia habría intentado convencerla al momento, pedirle que confiara en él, que no se adelantaran a un desastre que tal vez ni siquiera llegaría. Pero ya no estaba seguro de que eso bastara, porque Javier había dicho algo que él mismo llevaba días evitando mirar de frente. El mundo sí podía destruir lo que sentían, y no por falta de verdad, sino por exceso de ruido. La puerta del salón se abrió entonces con suavidad. La señora García entró con una bandeja de té y se detuvo en seco al percibir la tensión. No dijo nada. Solo dejó la bandeja sobre la mesa y retrocedió un paso, respetando la tormenta como quien aprende a no mojarse con ella. ¿Quieren que me lleve al niño un rato?, preguntó con delicadeza. Carmen negó enseguida. No, gracias. Mateo, ajeno a todo, estiró una mano hacia una taza vacía y balbuceó algo que sonó a protesta infantil. La escena tuvo algo tan normal, tan doméstico, que por un segundo pareció devolverles la respiración. Diego se sentó al fin, pero no en un gesto de descanso, sino más bien de derrota contenida. Javier aprovechó ese momento. No estoy diciendo que no se quieran, dijo. Ojalá no fuera eso. Ojalá el problema fuera tan simple como que uno de los dos no siente nada, pero no lo es. Diego levantó la vista. Entonces, ¿cuál es el problema exactamente? Javier no dudó. Que cuando esto salga mal ella será la que desaparezca de la casa, de la vida del niño, de todo. Y tú seguirás aquí con tu apellido, tus contactos, tu empresa, tu mundo. Carmen no. Carmen apretó a Mateo contra sí con más fuerza de la necesaria. No hace falta que lo digas así. Sí hace falta, repitió Javier, esta vez más suave. Porque nadie le ha dicho nunca a tiempo que también tiene derecho a no arruinarse por cuidar a otros. Diego pasó una mano por la cara, agotado. No era solo rabia lo que sentía, también culpa, y duda, y una clase de miedo mucho más incómoda que la de las crisis empresariales. En los negocios siempre había una salida, una negociación, un margen de maniobra. Aquí no. Aquí lo que estaba en juego no era un contrato ni una inversión. Era una mujer a la que cada día le costaba más fingir que no le importaba. Era su hijo, que confiaba en ella como si la hubiera conocido de toda la vida. Era él mismo, que empezaba a parecerse demasiado a un hombre dispuesto a perder el equilibrio por algo que nunca se había permitido nombrar. Carmen dijo al fin, mírame. Ella tardó un segundo, pero obedeció. No quiero que te sientas obligada a nada. La frase le salió honesta, incluso más de lo que él pretendía. Carmen lo miró con una tristeza suave. Y yo no quiero ser un error en la vida de tu hijo. Diego se quedó quieto. No porque no tuviera respuesta, sino porque cualquier cosa que dijera iba a sonar insuficiente.
Mateo, cansado de no entender por qué los adultos estaban tan serios, soltó un pequeño quejido y se aferró al cuello de Carmen. Ella le acarició la espalda con movimientos lentos hasta que el niño volvió a relajarse. Javier se levantó entonces. Yo ya dije lo que tenía que decir. No voy a quedarme a ver cómo esto se complica más. Carmen se puso de pie de inmediato, casi al mismo tiempo que él. Javier, espera. No te estoy regañando, dijo él más bajo. Te estoy protegiendo. Ella bajó la cabeza, derrotada por algo que no era una discusión sino una verdad incómoda. Lo sé. Javier le tocó el brazo con cariño. Solo piensa en Mateo. Y en ti. No solo en lo que sientes ahora, piensa en lo que vendrá después. Con eso salió del salón. La puerta se cerró con un sonido suave, pero el eco que dejó fue mucho más duro. Diego y Carmen se quedaron solos con la señora García y el niño. El ama de llaves entendió enseguida que no había nada que hacer allí y se retiró en silencio, llevándose la bandeja de té sin decir palabra. Mateo empezó a jugar con el borde del vestido de Carmen, tirando de la tela con una concentración tan inocente que por un momento fue difícil seguir hablando. Lo siento, dijo Diego, por fin. Carmen negó con la cabeza. No tienes que disculparte por lo que dijo mi hermano. No por eso. Ella lo miró. Diego tardó un segundo en seguir. Por no haber sabido cómo proteger esto mejor. A Mateo, a ti. Ese a ti quedó suspendido demasiado tiempo. Carmen apartó la vista hacia la ventana. No se protege algo importante cerrando los ojos. Entonces dime qué quieres que haga. La pregunta era sincera. También era peligrosa. Carmen respiró hondo. Quiero que pienses bien, sin prisa, sin dejarte arrastrar solo por lo que pasó con Mateo. Y quiero hacer lo mismo. Diego asintió despacio. No estaba de acuerdo, o quizás sí, pero no quería aceptarlo. La idea de que ella se alejara aunque fuera unos días lo incomodaba de una manera nueva. No solo por Mateo, también por él. Porque se había acostumbrado a verla ahí, a oírla caminar por la casa, a encontrar su voz en los lugares donde antes todo sonaba vacío. ¿Te estás planteando irte?, preguntó él, sabiendo que quizá no quería oír la respuesta. Carmen tardó unos segundos. Estoy planteándome no hacer daño. No me estás respondiendo, porque todavía no sé cómo responderte sin mentir. Él la observó en silencio. Era extraño. Las semanas anteriores le habían dado una clase de calma que ya casi parecía natural. Y sin embargo, ahora que el peligro era emocional y no médico, se encontraba más desarmado que nunca. Carmen dejó a Mateo en el suelo con cuidado. El niño se sentó enseguida junto a un montón de bloques y empezó a golpear dos piezas una contra otra. Tengo que pensar en él, dijo ella. Yo también. Entonces ya sabes por qué digo esto. Diego bajó la mirada un instante. Sí, lo sabía. Y precisamente por eso le dolía más. No fue una discusión grande. No hubo gritos, ni reproches, ni frases que pudieran recordarse durante años. Justamente ahí estaba lo peor. Todo estaba ocurriendo en una tonalidad baja, casi razonable, como si la ruptura de algo tan delicado tuviera que ser así, discreta, contenida, casi educada. Carmen comenzó a recoger los juguetes que Mateo había dejado repartidos por el salón. Diego la ayudó en silencio. Ninguno de los dos se permitió tocarse más de lo necesario. Aún así había una tensión extraña en cada gesto, como si ambos supieran que estaban haciendo algo que no querían hacer, pero que tampoco se atrevían a detener. Esa misma tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Carmen fue al despacho de Diego con paso medido. Él levantó la vista de unos informes y al verla supo que venía a decir algo importante. No hacía falta preguntar. He pensado mejor lo de quedar, dijo ella. Diego dejó el bolígrafo sobre la mesa. Y Carmen mantuvo la mirada firme, aunque se notaba que le costaba. Creo que voy a tomarme unos días. La frase cayó despacio, pero con peso. Carmen, no es una decisión fácil, dijo ella rápido, antes de que él intentara detenerla. Pero necesito salir de aquí un momento, pensar, ordenar todo esto, y tú también. Diego se puso de pie. ¿Es por Javier? Es por lo que Javier vio antes de que nosotras dos fuéramos capaces de decirlo. El corazón de Diego dio un golpe seco. No quiero que te vayas. Ella sonrió apenas y esa sonrisa no alivió nada. Lo sé. Entonces quédate. No puedo quedarme como si nada hubiera cambiado. No ha cambiado lo que importa. Carmen bajó la vista hacia sus manos. Sí ha cambiado. Mateo me mira distinto. Tú me miras distinto. Y yo ya no sé cómo poner límites sin que todo se rompa. Diego caminó hacia ella, pero se detuvo a una distancia prudente, como si de pronto también él tuviera miedo de sobrepasar una línea invisible. No tienes que ponerlo sola. Eso suena bonito, respondió ella en voz baja, pero no siempre basta. Hubo un silencio largo. Lo esta vez con una serenidad que parecía más cansancio que firmeza. Me iré mañana. Diego sintió que algo se le cerraba en el pecho. ¿Y Mateo? La señora García puede cuidar de él unos días. Ya confía en ella. Y tú estarás aquí. Pero te va a echar de menos. Carmen cerró los ojos un instante. Yo también.
Esa respuesta fue peor que cualquier otra, porque ya no era solo una empleada, ni solo una cuidadora, ni solo la mujer que había devuelto a Mateo la paz. Era alguien que había entrado en la casa con la naturalidad de lo importante y ahora, con la misma naturalidad, estaba a punto de salir. Mateo apareció en la puerta del despacho un poco después, aún medio dormido, arrastrando un muñeco por el suelo. Al ver a Carmen, levantó de inmediato los brazos. Ella se agachó para recibirlo y el niño escondió la cara en su cuello con ese gesto suyo tan simple que siempre desarmaba cualquier defensa. Diego los miró y entendió con una claridad dolorosa que la marcha de Carmen no iba a ser una ausencia cualquiera. La casa no solo perdería una voz, perdería el centro alrededor del que todo había empezado a sostenerse. Esa noche el comedor estuvo más callado que nunca. Mateo cenó despacio, mirando a Carmen cada pocos segundos como si quisiera memorizarla sin saberlo. Ella intentó sonreírle varias veces, pero era una sonrisa cansada, llena de algo que no terminaba de romperse ni de arreglarse. Diego apenas probó bocado. La señora García lo notó desde el otro extremo de la mesa, pero no dijo nada. Solo sirvió agua y retiró platos con una prudencia que bordeaba la compasión. Cuando llegó la hora de acostar al niño, fue Carmen quien se ocupó de él por última vez. Le leyó un cuento corto, el mismo de siempre, con la voz baja y paciente. Mateo la escuchó en silencio, con una seriedad demasiado adulta para su edad, y al terminar extendió una mano para tocarle la mejilla. Carmen se quedó quieta. «Buenas noches, mi vida», susurró. El niño la abrazó con fuerza. Diego, apoyado en el marco de la puerta, tuvo que apartar la vista por un segundo. Más tarde, cuando la casa ya estaba dormida, él permaneció solo en el salón principal. Había luces bajas encendidas en los pasillos, pero aún así todo parecía demasiado vacío. La ausencia de Carmen empezaba a sentirse incluso antes de que se fuera. Era como si el aire hubiera cambiado. Como si la mansión, acostumbrada a su voz, estuviera conteniendo el aliento. Diego caminó hasta la ventana y miró el jardín, inmóvil en la oscuridad. Pensó en Javier, en lo que había dicho, en cómo había logrado poner en palabras algo que Diego no quería admitir, que lo más fácil habría sido seguir el camino correcto, el aceptable, el que nadie cuestiona. Una cena, un futuro limpio, ordenado, impecable para las fotos y para los socios. Y sin embargo, al pensarlo ahora, todo eso le parecía vacío. Cristina era brillante, elegante, exacta. Le hablaba de negocios como si pudiera leerle el pensamiento, conocía cada protocolo, cada nombre, cada gesto que se esperaba de una mujer en su posición. Con ella la vida habría sido simple, e incluso correcta. Pero no se parecía en nada a lo que sentía cuando Carmen se sentaba en el suelo a jugar con Mateo. No se parecía a la forma en que se le aflojaba el pecho al escucharla reír. No se parecía a la paz extraña que le había traído a una casa que antes solo conocía el miedo. Esa noche Diego no llamó a Cristina, no contestó tampoco sus mensajes, solo se quedó en silencio, sentado frente a un escritorio lleno de papeles que ya no podía mirar como antes. A la mañana siguiente, Carmen bajó con una pequeña bolsa de viaje. No era grande, apenas unas mudas de ropa, algo personal, lo justo para no hacer más dolorosa la escena. Diego la vio en el vestíbulo y sintió una punzada seca en el estómago. Mateo estaba en brazos de la señora García, inquieto desde temprano. En cuanto vio a Carmen, empezó a mover las piernas con energía. «Ya vuelvo en unos días», le dijo ella al niño, aunque no sabía si se lo decía a él o a sí misma. Mateo extendió los brazos. Carmen lo besó en la frente despacio, como si quisiera grabarse el momento en la piel. Luego levantó la vista hacia Diego. No había reproche en sus ojos, tampoco esperanza, solo una tristeza muy humana, muy cansada. «Cuídalo», dijo ella. «Y Diego, cuídate». Carmen apretó los labios, asintió una sola vez y se giró hacia la puerta. La señora García abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Mateo se echó a llorar en brazos de la ama de llaves cuando Carmen cruzó el umbral. Fue un llanto breve, confuso, como si el niño entendiera que algo estaba saliendo de su mundo y no supiera cómo detenerlo. Carmen se detuvo un segundo en la puerta, no volvió la cabeza, siguió caminando. Y la mansión, en cuanto la vio marcharse, volvió a quedarse demasiado grande. Demasiado callada, demasiado parecida a la casa que era antes de que ella llegara. Diego subió despacio las escaleras con Mateo aún llorando en los brazos de la señora García y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que había perdido algo que no sabía cómo recuperar. Porque aquella casa ya no estaba vacía solo por la ausencia de una mujer. Estaba vacía por todo lo que había empezado a hacer con ella dentro. Y él comprendió, demasiado tarde, que dejarla ir podía costarle mucho más que el silencio de una habitación. Al final, el millonario no salvó a su hijo con dinero. Lo hizo cuando dejó de huir y eligió amar de verdad. Durante varios días, Diego no hizo otra cosa que pensar en Carmen.
No era una idea insistente por costumbre, sino una presencia incómoda, de esas que se meten en la rutina y cambian el pepo de todo lo demás. La casa seguía funcionando. Mateo comía, dormía, jugaba. La señora García mantenía el orden con la paciencia de siempre. La empresa seguía exigiendo llamadas, reuniones, decisiones urgentes, pero a Diego le bastaba cruzar el pasillo donde Carmen solía estar para notar el vacío. No le gustó admitirlo, pero la ausencia de ella descolocó incluso a Mateo. El niño ya no lloraba como antes, no se mordía las manos ni rompía todo lo que encontraba. Aún así, se quedaba mirando la puerta en momentos extraños, como si esperara que Carmen volviera a aparecer con esa sonrisa tranquila que había conseguido desmontar meses de miedo. Diego lo veía y entendía demasiado bien lo que estaba ocurriendo. Había dejado pasar el momento por orgullo, por miedo, por sentido práctico, por todas esas razones que al final solo sirven para engañarse un poco más. Pero cuanto más intentaba convencerse de que la distancia era lo correcto, más claro tenía que no quería una vida correcta. Quería una vida real. La encontró una tarde en Lavapiés, en el mismo barrio donde había ido a buscarla la primera vez. No fue fácil localizarla. Carmen no había cambiado de domicilio, pero sí de costumbre. Salía temprano, ayudaba a su madre con algunas tareas y luego volvía a casa antes de que anocheciera. Cuando Diego llamó al timbre de la pequeña portería, llevaba a Mateo en brazos y el corazón demasiado rápido para alguien que había negociado empresas enteras sin sudar. La puerta se abrió despacio. Carmen apareció con ropa sencilla, el cabello recogido sin cuidado y una expresión que tardó un segundo en romperse al verlos. No dijo nada al principio. Mateo, en cambio, la reconoció al instante. Balbuceó, estirando los brazos con una alegría que no sabía disimular. Carmen se llevó una mano a la boca emocionada y luego lo recibió como si no hubiera pasado ni un solo día. «Hola, mi vida», susurró, hundiendo el rostro en su cuello pequeño. «Ya estoy aquí». Diego la observó con una mezcla de alivio y miedo. Le costó hablar. «Necesito que hablemos», dijo al fin. Carmen levantó la vista. No había dureza en sus ojos, solo cansancio. «Si has venido a pedirme que vuelva, no sé si puedo darte una respuesta fácil». «No he venido a pedirte que vuelvas», respondió él. «He venido a decirte que no quiero seguir viviendo sin ti». Ella parpadeó, sorprendida. Mateo aprovechó para tocarle la cara con ambas manos, como si quisiera asegurarse de que seguía allí. Desde el fondo del apartamento apareció la madre de Carmen, secándose las manos en el delantal. Detrás de ella asomó Javier, que al ver a Diego se quedó quieto, atento, como quien no confía del todo en lo que está viendo. Diego respiró hondo antes de seguir. «Sé que te asusté. Sé que lo dejamos todo en el peor momento posible, pero he pensado mucho y no quiero esconderme detrás de lo que la gente pueda decir». Carmen apretó los labios. No parecía desconfiar de él, sino de la fuerza que podían tener las promesas cuando uno estaba herido. «Eso suena bien, Diego. Pero el mundo no cambia porque dos personas se quieran». «No», admitió él, «pero sí cambia cuando dejan de actuar como si tuvieran que pedir permiso para ser felices». Javier soltó una exhalación breve, como si hubiera esperado oír algo así desde hacía tiempo. «Eso está mejor», murmuró. Carmen lo miró con una mezcla de reproche y ternura, pero no respondió. Diego se acercó un paso. «No quiero que Mateo crezca pensando que el amor se deja para cuando sea conveniente. No quiero volver a elegir una vida ordenada si la que de verdad quiero es esta. La nuestra». La palabra quedó flotando en el aire, demasiado grande para pronunciarla sin temblar. Carmen bajó la mirada hacia Mateo, que seguía jugando con el borde de su camisa. Preguntó ella, «¿Y tu empresa y todo lo demás?» Diego asintió lentamente. Había esperado esa pregunta. «Lo pensé todo. Lo suficiente para saber que no puedo resolverlo negándote. La prensa va a hablar igual, esté yo contigo o no. Los socios van a opinar igual. La diferencia es si yo me escondo o si me mantengo de pie». Javier cruzó los brazos. «Eso suena valiente. También puede sonar impulsivo». Diego aceptó el golpe sin enfadarse. «Lo sé, pero ya no me basta con ser prudente». Carmen soltó una pequeña risa, cansada, casi triste. «Eso sí que no te lo había oído nunca, porque antes no tenía claro que estaba defendiendo». La madre de Carmen se apartó un poco, dejando espacio como si entendiera que lo importante allí no era lo que se decía en voz alta, sino lo que cada uno estaba dispuesto a asumir en silencio. Diego sacó entonces una pequeña caja del bolsillo interior de la chaqueta. No era un gesto teatral, ni siquiera parecía cómodo haciéndolo. Pero era honesto, y eso bastaba. Carmen lo miró con una expresión inmóvil. «Diego, no hace falta que digas nada todavía», dijo él. «Solo quiero que escuches esto. He pasado años creyendo que podía controlar todo. Mi casa, mi empresa, mi duelo, mi hijo. Y lo único que de verdad me cambió la vida fue aceptar que no podía hacerlo solo.
Tú entraste en esta familia sin pedir nada, y aún así nos diste más de lo que yo supe dar en meses. No quiero perderte por cobardía. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, elegante sin excesos, más sobrio que ostentoso, masado para durar que para impresionar. Carmen se quedó inmóvil. Mateo, sin entender el momento pero sintiendo el cambio de aire, apoyó una mano sobre la de su madre. Ma, dijo, casi como si quisiera apurarla. Diego sonrió apenas. Carmen Rodríguez, ¿quieres casarte conmigo y construir una vida con nosotros sin esconderte, sin pedir permiso y sin dejar que el miedo decida por ti? Nadie habló durante unos segundos. Hasta Javier desvió la mirada, como si de pronto la escena le pareciera demasiado íntima para resistirla sin moverse. Carmen tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba de tristeza. Lloraba de ese cansancio profundo que aparece cuando una persona ha pasado demasiado tiempo defendiéndose de algo que también desea. Yo no quiero que Mateo sufra por nuestra culpa, dijo al fin. Yo tampoco, respondió Diego. No quiero ser una distracción, ni un problema, ni un motivo de escándalo. No lo eres, y no quiero que un día me mires y pienses que te has equivocado. Diego negó con la cabeza. Eso ya lo sé, lo que me equivoca es no elegirte. Carmen soltó el aire, temblando. La madre de ella se llevó una mano al pecho. Javier cerró los ojos un momento, como si por fin hubiera escuchado algo que ya había empezado a aceptar desde antes. Entonces Carmen miró a Mateo, que la observaba con esa seriedad absoluta que solo tienen los niños pequeños cuando sienten que algo importante está pasando. Ella besó su frente antes de responder. Sí. Diego sintió que algo en su pecho, apretado desde hacía semanas, se aflojaba por fin. Carmen repitió esta vez con más firmeza. Sí, Diego, me caso contigo. Mateo aplaudió torpemente, contento con el movimiento de todos, y soltó una risita breve que rompió la tensión del apartamento. Javier negó con la cabeza, sonriendo por primera vez desde que Diego llegó. Bueno, dijo, ya era hora. La noticia no tardó en salir del círculo familiar. Esta vez no fue una foto robada en un parque ni una portada cruel inventando intenciones. Fue una decisión asumida. Diego hizo una declaración breve, clara, sin adornos innecesarios. Dijo que estaba comprometido con Carmen Rodríguez, que ella formaba parte de su familia y que la unión no iba a esconderse detrás de excusas sociales. La prensa reaccionó como siempre reaccionaba al principio, con ruido. Hubo titulares agresivos, columnas de opinión, comentarios sobre clase, reputación y estrategia empresarial. Algunos medios intentaron vender la historia como una maniobra de imagen. Otros la convirtieron en una fábula moderna. Y como siempre, los que no sabían nada dijeron demasiado. Pero Diego no respondió con rabia, ni Carmen tampoco. Tomaron otra decisión. En lugar de pelear contra el escándalo desde el terreno del escándalo, anunciaron la creación de una fundación infantil dedicada a familias con pocos recursos, niños con trauma temprano y programas de apoyo educativo y emocional. No como una máscara, no como una solución cosmética, sino como un proyecto real, útil, pensado para sostener algo más grande que una historia de amor. La llamaron Fundación Elena Mendoza para el Desarrollo Infantil. Cuando Diego lo propuso, Carmen tardó un segundo en contestar. ¿Estás seguro de que quieres poner el nombre de Elena? Sí, respondió él. Ella fue la primera parte de esta familia. No quiero borrarla para construir lo que viene. Quiero que su memoria tenga un lugar limpio, digno, verdadero. Carmen bajó la mirada, conmovida. Entonces quiero que mi nombre no vaya detrás del suyo como un añadido. No irá detrás, dijo Diego. Irá al lado. Javier, que asistía a la conversación, asintió con una seriedad respetuosa. Eso sí me parece una forma adulta de hacer las cosas. La fundación empezó a organizarse con una rapidez que sorprendió incluso a los socios de Diego. Él movilizó recursos, contactos, abogados y personal especializado. Carmen, por su parte, se involucró desde el primer día en el área infantil. No quería salir en una foto. Quería estar donde realmente hacía falta. Revisó programas de apoyo, habló con psicólogos, visitó centros de acogida y propuso cambios sencillos que hacían una diferencia enorme. Horarios más humanos, acompañamiento para madres solas, espacios de juego seguros y atención temprana para niños que habían vivido pérdidas difíciles. Por primera vez, Carmen no estaba siendo presentada como la mujer que había domado al hijo de un millonario. Estaba siendo reconocida por lo que era, una persona capaz de cuidar, escuchar y construir algo útil con las manos y con el corazón. Mateo, entretanto, seguía creciendo. Empezó a caminar con más seguridad, luego a correr por los pasillos, luego a subir y bajar los escalones con una destreza que obligaba a la señora García a perseguirlo con paciencia de santa. Ya no se sobresaltaba por cualquier ruido. Dormía mejor. Comía sin resistencia. Y, sobre todo,
Había recuperado esa expresión tranquila que solo tienen los niños que por fin dejan de sentirse en peligro. A veces buscaba a Carmen para leerle libros. A veces se lanzaba a los brazos de Diego con una confianza que meses antes habría parecido imposible. Y a veces simplemente se sentaba en el suelo entre los dos, como si hubiera entendido que su lugar ya no estaba en medio de la incertidumbre, sino dentro de una casa que había aprendido a sostenerlo. La boda fue íntima, no pequeña por falta de cariño, sino por elección. Se celebró en una finca sencilla a las afueras de Madrid, con la familia de Carmen, la señora García, unos pocos amigos cercanos y el equipo más leal de la empresa. Nada de titulares en primera fila, nada de ostentación innecesaria. Solo luz natural, flores blancas, una música suave y una sensación extraña de paz. Carmen caminó hacia Diego con un vestido claro, limpio, sin excesos. No parecía una escena de revista, parecía una verdad. Cuando llegó a su lado, Diego no pudo apartar la vista de ella. «Estás preciosa», le dijo casi en un susurro. «Y tú estás nervioso», respondió ella con una sonrisa pequeña. «Terriblemente. Bien, sí sé que esto es real». Él rió por lo bajo, y ese sonido bastó para aflojar la emoción de todos los que los miraban. Mateo llevaba una pequeña chaqueta azul y un cojín con los anillos. Cumplió su misión con una seriedad tan graciosa que hizo reír a media ceremonia. Luego se quedó quieto entre sus padres, agarrado a la mano de cada uno, como si no quisiera perder ni un segundo de lo que estaba ocurriendo. Cuando el oficiante les pidió los votos, Diego habló sin apoyarse en grandes frases. Dijo que Carmen no le había devuelto la fe en el amor. Dijo algo más simple y más importante, que le había enseñado a vivir sin esconderse. Carmen, con la voz temblando apenas, respondió que Diego le había mostrado que una familia no se construye desde la comodidad, sino desde la decisión de quedarse incluso cuando hay miedo. No hubo discursos largos, no hicieron falta. Cuando se besaron, Mateo soltó una carcajada feliz y aplaudió como si también él acabara de ser parte de algo que le pertenecía. Los meses siguientes trajeron una calma distinta, no una calma perfecta, porque la vida nunca se ordena del todo, pero sí una estabilidad honesta. Diego seguía dirigiendo la empresa, aunque con prioridades nuevas. Ya no medía todo solo en expansión y resultados. Carmen seguía trabajando con la fundación, pero también había aprendido a ocupar su lugar en la casa sin sentirse una invitada. Y Mateo, ya más seguro de sí mismo, había empezado a ir a pequeños grupos de juego donde por fin se mostraba curioso, atento y alegre. Había días en que se escapaba al jardín con una pelota bajo el brazo, otros en que se quedaba dormido en el sofá, vencido por el cansancio, mientras Carmen leía en voz baja y Diego testaba correos sin apartar la vista de ellos demasiado tiempo. Era una escena simple, pero precisamente por eso era poderosa, porque nadie en esa casa necesitaba ya demostrar que aquello funcionaba. La historia pública también cambió. Los mismos periódicos que antes hablaban de escándalo empezaron a publicar reportajes sobre la fundación. Aparecieron testimonios de familias ayudadas, programas de apoyo temprano, centros de infancia reforzados con recursos reales. Poco a poco, el interés morboso fue cediendo ante algo menos vistoso y mucho más importante: resultados. La gente seguía hablando del millonario y la empleada, sí, pero ya no como una rareza. Hablaban de una pareja que había convertido un conflicto personal en algo útil para otros. Hablaban de una mujer que había entrado a una mansión no para limpiar y terminó construyendo un proyecto que ayudaba a niños como Mateo. Hablaban de un hombre que, por primera vez, había entendido que su papel no era comprar soluciones, sino estar presente. Una tarde, mientras el sol entraba oblicuo por las ventanas del salón, Mateo llegó corriendo con un libro abierto en las manos. Se subió al sofá entre los dos y señaló una ilustración de una familia de animales caminando juntos. «Nosotros», dijo claro y feliz sin dudar. Carmen se quedó quieta un segundo, emocionada. Diego pasó un brazo por los hombros de ambos. «Sí», respondió él. «Nosotros». Mateo se acomodó en medio, como si esa palabra tuviera peso y calor al mismo tiempo. Carmen apoyó la cabeza en el hombro de Diego. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era uno de esos silencios buenos, llenos de vida, de costumbre, de futuro. Y mientras afuera Madrid seguía con su ruido de siempre, dentro de aquella mansión por fin había algo que no podía romperse con titulares, rumores ni miedos antiguos. Una familia que había elegido quedarse.